Villa Lynch, del ferrocarril Urquiza. Sí, me tomé el tren en Campo de Mayo pasada la medianoche y voy a llegar a Federico Lacroze. Bueno, nada, ¿por qué hablo acá en el tren? Porque se me ocurrió, porque quiero y porque puedo hablar de la mafia. Cristina se refirió a los ancestros mafiosos de la familia Macri, no de los ancestros italianos. No, yo soy más italiano que la pizza y no me siento ofendido por eso. Pero en algunos programas de televisión, en algunos medios, hicieron hacer ver como que se refería a los ancestros italianos. No, a los ancestros mafiosos, la 'ndrangheta. Miren, no necesito yo hablar, si bien hice muchos reportajes al respecto hace mucho tiempo. Google, que es una herramienta universal, googleen ustedes, pongan mafia, familia Macri, Antonio Macri, y vean de qué vive la 'ndrangheta. Acá está escrito la 'ndrangheta. Vive del tráfico de estupefacientes, entre otras cosas, y la trata de blancas. Para esto necesitan, en todos lados, en Toronto, en Buenos Aires, en Roma, necesitan de correos, necesitan de puertos, necesitan líneas aéreas, necesitan rutas, necesitan peajes y el negocio de la basura. ¿Y cómo blanquean? Con la obra pública. Más claro, echarle agua. Vean entonces la historia del abuelo de Mauricio Macri, vean cómo se llaman Antonio, casi todos, y vean la cantidad de Macris asesinados, presos o multimillonarios que hay en el mundo. Y tuvimos, del 2006 al 2018, un país que no tuvo que aceptar los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Todo eso hay que volver. Con todo lo que dijiste me confirmás que no tienen plan económico, porque no me dijiste una sola medida de la que vas a tomar que a mí me haga pensar por qué van a venir inversiones. ¿Por qué no vinieron esos 4 años? Y pero yo no sé de Cambiemos, no me vas a correr por ese lado. Mira, a mí no voy a discutir lo que hizo Cambiemos, porque Cambiemos lo critiqué todo el tiempo, ¿sí? Y bueno, se ve que no leíste las cosas que yo escribía seguramente, pero no importa. Sí, leí. Sí, bueno, entonces... Que te las lea, algunas las tengo acá. Dice Kachanowski, en relación a los impresentables que nos gobernaron durante 12 años, Macri es un torrente de aire fresco. Terminó con el cepo cambiario, logró despegarse del chavismo y del castrismo y está mirando al mundo civilizado. Todas decisiones muy positivas. No, digo, vos decías que nunca lo defendiste. Pero, por lo menos nos juntábamos con Chávez. No sé, por ahí a vos te gusta Chávez. Que terminó en las tormentas y los temporales. Que terminó yendo al Fondo Monetario. Ojo, eso lo sigo sosteniendo. Ya sé. En el 2016, vos querés por supuesto. bajarle el sueldo a los empleados públicos, achicar el gasto en salud y educación, en agua corriente, en luz, en electricidad. Sí. Vos también dijiste en la misma intervención que están congeladas las tarifas, por ejemplo, de los servicios públicos. Sí, y eso se paga por algún lado. No. Puede ser que se pague con un recorte de una rentabilidad excesiva de los prestadores de esos servicios. Por ejemplo, se cerraron 27.000 pequeñas empresas en estos 4 años, muchachos. Hay 200.000 puestos de trabajo perdidos. Pero el sector privado echó gente, el sector público no echó nadie. ¿Por qué echó el sector privado? Porque cayó la actividad económica, que había recesión. Nadie echa, si puede vender, no echa a nadie. Si puede producir para vender, nadie echa a nadie. Por eso, 44 millones de habitantes, de los cuales un tercio es pobre, otra parte es... Y vos querés que haya 2 tercios pobres, está fenómeno, dale. Hoy Argentina vive una profunda crisis económica y social. El país padece una carga de deuda insostenible que, de no resolverse, profundizaría el descalabro macroeconómico que el país ha venido experimentando. En los últimos 2 años, 465.000 argentinos o argentinas han entrado en situación de indigencia. Más de 2 millones han caído bajo la línea de pobreza en los últimos 2 años. La pobreza infantil, en el rango menor a 15 años, ha alcanzado el 42,3%. Eso habla de una sociedad que le está socavando el futuro a buena parte de la gente que nace en este país. Se dio un brutal crecimiento de la deuda pública sin que haya un crecimiento concomitante de la capacidad productiva del país. El primer paso para resolver es cambiar un modelo que no funcionó e implementar un modelo diferente, que ponga a lo productivo en el centro, que sí sea capaz de generar capacidad productiva, pero sobre todo que le permita cumplir con el compromiso más importante, con nuestra sociedad. Es hora de dar vuelta a la página. Es hora de sentar condiciones para que haya un nunca más a los ciclos de sobreendeudamiento. Ciclos que destruyen oportunidades y generan angustia, profundos desequilibrios sociales. Hay que acabar con esto para tener una Argentina tranquila.
una Argentina que crece en paz, en donde las familias viven un ambiente de alegría y de oportunidades. Trabajemos para eso. El no haber investigado la otra vez fue lo que permitió que se hiciera nuevamente lo mismo, y con los mismos personajes. Somos ambos los gobernadores de Argentina ante el fondo. Vino por segunda vez y volvió a hacer lo mismo, pero es natural. Si lo hizo una vez y no le pasó nada, pues yo digo, si nosotros no hacemos nada, si los argentinos y las argentinas mansamente dejan que todo sea igual. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. De la misma manera que el presidente Alfonsín hizo el nunca más. Señores jueces, nunca más. Yo creo que hay que poner un punto nunca más. Ahora estoy leyendo que Cristalina, la nueva directora del Fondo Monetario, separó a Lipton, ¿no? Que era el número 2, que tuvo la responsabilidad terrible de ese préstamo ilegal, si se quiere, porque se advirtió que con ese préstamo lo que estaban haciendo era entrar los dólares para poder sacarlos. Esto está prohibido por el Estatuto del Fondo Monetario Internacional. Está prohibido. Dieron un préstamo, no solamente el más importante de la historia, sino que lo hicieron violando el Estatuto del Fondo Monetario Internacional. Yo me pregunto entonces, ahora cuando por ahí escucho que se dice, no se puede hacer una quita al capital del Fondo Monetario Internacional porque su estatuto prohíbe hacer quitas. Pero, perdón, ¿cómo que el Estatuto del Fondo Monetario Internacional prohíbe hacer quitas? También prohíbe que se den préstamos para la cuestión cambiaria y permitir fugar el dinero con el préstamo. Está prohibido también. ¿Y por qué entonces vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? Y no estoy hablando de cuestiones ideológicas, estoy hablando de la ley, estoy hablando de la buena fe y estoy hablando de que quiero que me apliquen el Estatuto del Fondo entero, del primero hasta el último artículo. No me elijas que el capítulo que me vas a aplicar, el capítulo que me dice que no puedes hacer quita, pero no te aplicás el capítulo que te dice que vos no me podías prestar para que fugaran la plata como la fugaron. Entonces creo que hay que discutir y creo que, bueno, que es una cosa que debe participar el conjunto de la sociedad. Estas cosas ya no pueden quedar en manos solamente de 3 o 4 personas. Me parece que las soluciones tienen que ser expuestas ante la sociedad y ser revalidadas porque es la sociedad la que la va a pagar. No la pagan los funcionarios, ni el presidente, ni la vicepresidenta, ni el ministerio, ni el ministro de Economía. La van a pagar los 44, 45 millones hoy tal vez de argentinos y argentinas. Entonces, creo que todos tenemos que tener buena fe y todos tenemos que estar de acuerdo en que se apliquen las normas. Las normas deben ser respetadas, pero todos deben respetar las normas. El acreedor y el deudor. El deudor las va a respetar si el acreedor también respeta las normas y por lo menos debería establecer una quita sustancial porque se hizo un préstamo por afuera de la historia del Fondo Monetario Internacional comprometiendo el 60% de la capacidad prestable del organismo multilateral y por otro lado se hizo violando las obligaciones que tiene el propio Fondo Monetario Internacional. Entonces, me parece que hay que mirar todo, ¿no? Entre diciembre de 2015 y enero de 2018, el equipo económico y financiero de Macri aumentó la deuda externa de todos los argentinos en algo más de 100.000 millones de dólares. En marzo de 2018, los prestamistas comunicaron su desconfianza en la capacidad de pago del gobierno y el crédito internacional de los financistas súbitamente se terminó. Buenos días. Ustedes saben que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre. En lo que va de la semana, más de 3.000 millones, 4 veces más que lo que vendió. Al disparar en la apertura de esta semana.
Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Te preguntaste cómo hizo Macri para en tan solo 4 años hacer un desastre total en la Argentina? Pienso en varias cosas, pero seguramente se me escapen un montón, como por ejemplo la reducción del salario real en un 20%, la baja en las jubilaciones, las tarifas, el hecho de haber destrozado el sistema de salud pública y también de educación sin que se desate un caos social. ¿Cómo hizo esto? Bueno, con la complicidad de los medios de comunicación, pero también con la fuerte represión en las calles. Franco Misraji te va a explicar cómo funcionó la gendarmería, esta máquina de meter miedo de Cambiemos. La gendarmería fue protagonista de hechos muy importantes del gobierno macrista, como la muerte de Santiago Maldonado, la represión de trabajadores de Cresta Roja y el caso Nisman, donde realizó un peritaje escandaloso. Llegaron a agredir a legisladores nacionales. En medio de forcejeos, legisladores no pueden frenar la violencia de 3.500 efectivos federales, que reprimen de forma brutal la protesta social. La identificación de esta fuerza, que en la última marcha a favor del entonces presidente Mauricio Macri, los manifestantes aplaudieron a los gendarmes que estaban en las calles. Esta fuerza, que estuvo bajo el mando de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue el brazo armado del PRO. Con la llegada de Alberto Fernández al Poder Ejecutivo, ¿cómo actuará esta fuerza? ¿Qué rol tendrá? ¿Se revisará todo lo actuado? Bullrich, lejos de sancionar los excesos, festejó hasta los peores actos, como fue el desempeño de la fuerza en la muerte de Santiago Maldonado. Yo no voy a hacer la injusticia de querer tirar un gendarme por la ventana para sacarme la responsabilidad, porque esa es la fácil, esa es la que siempre hicieron. El joven que apoyaba el reclamo de la comunidad mapuche y murió ahogado cruzando el río, escapando de una feroz e ilegal represión de la gendarmería. ¡Vamos, señores, avancen! El vínculo entre la gendarmería y Bullrich llegó a ser tan carnal que hasta le entregaron a modo de homenaje un sable luego de la derrota en las elecciones. Doctora Patricia Bullrich, no voy a querer hacer la injusticia de querer tirar a un gendarme por la ventana. Muchas gracias. Se puede decir que Patricia Bullrich logró su objetivo y no estuvo sola, contó para eso con el apoyo de los medios masivos de comunicación. En algún momento todo el mundo dijo, y yo creo que equivocamente, a Maldonado lo mató la gendarmería. Supongamos que esa hipótesis es cierta. ¿Lo mató un gendarme o lo mató la gendarmería? Pero cuando se solicitó este informe justamente se eligió gendarmería porque es un cuerpo de excelencia en la cuestión de peritajes. Usted nos mencionó la militarización del territorio. ¿A qué se refería con ese concepto? Está gendarmería, policía, custodiando lo que hoy es ya el territorio. Bueno, sabe que esto es un país que tiene fuerza de seguridad. Militar. Pero ahora pensemos el desafío que tiene por delante el presidente Alberto Fernández. ¿Cómo cambiar la imagen de esta fuerza? El primer paso que dio la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, fue cambiar toda la cúpula de la gendarmería. Cambiar las cúpulas de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas es algo normal para cada nuevo gobierno que asume. Es una señal clara de que cambió el mando político. Frederick designó al comandante general Andrés Severino al frente de la gendarmería y Javier La Palma será quien lo secundará en el cargo. Entiendo que la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, mandó a revisar el peritaje de gendarmería en la causa Nisman, un informe técnico bastante cuestionado. Claro mensaje político. Aquel estudio fue realmente escandaloso. Según la fuerza, al fiscal lo drogaron con ketamina y lo asesinaron 2 personas. El caso Nisman es otro de los hechos fundamentales donde participó la gendarmería, una fuerza que no está capacitada para realizar ese tipo de peritajes. Veamos algunos de los puntos cuestionados del peritaje de la gendarmería en el caso Nisman. Se malinterpretaron las manchas de sangre que estaban dispersas en la escena, en el baño de Nisman. ¿Qué significa esto? Que científicamente se erró, se malinterpretó una técnica criminalística. También afirman que al fiscal lo drogaron con ketamina, algo que no sostiene ni el cuerpo médico forense ni la querella. Agrega que en el baño había 3 personas, es decir, Nisman y 2 asesinos, algo que tampoco se corresponde con lo que se venía sosteniendo en el expediente. Gendarmería realizó esta pericia 2 años después de los hechos. Hasta la hora de muerte está manipulada. Para la Gendarmería, Nisman falleció a las 2:46 de la mañana.
cuando nunca se da en estudios de este tipo una hora precisa, porque se habla de intervalo de horario de muerte. Hace poco el Destape publicó en exclusiva la entrevista con un perito de reconocimiento internacional, experto en el análisis de las manchas de sangre. Se llama Juan Edson Santos Lobatón. Santos Lobatón es un perito que hasta la propia Gendarmería citó en su estudio como una referencia en la materia. La escena está limpia en el sentido de que no hay ninguna huella de calzado, o sea, a no ser que el asesino se haya levitado y salido del baño. Es una típica escena que dice que solo hubo una persona en la escena, una escena pequeña con gran cantidad de sangre porque no hay huellas de calzado, pies descalzos. A raíz de todo esto, ¿qué es lo que va a revisar Frederick? Bueno, lo que va a ver son los protocolos y la forma en que actuó la Gendarmería a la hora de realizar este peritaje. No se descarta que se analicen los peritajes también que realizaron otras fuerzas de seguridad, para finalmente unificar un mismo criterio para todos. Esto nos lleva a una pregunta muy importante que está dando vueltas hace tiempo. ¿La Gendarmería falló por negligencia o porque tuvo un mandato político para dar un resultado determinado de ese peritaje? Tan delicado es este punto que tras el anuncio de Frederick de hacer esta revisión, la oposición la denunció en el Congreso y pide su juicio político. Si se termina de caer el peritaje de la Gendarmería, la tesis del homicidio de Nisman queda en un vacío de pruebas que va a ser muy difícil de sostener en el tiempo. Por otro lado, la nueva gestión en seguridad también buscará dar por terminado con los shows mediáticos que fueron tan característicos de la era Bullrich. Desde el entorno de Frederick hacen un diagnóstico contundente. El problema fue Bullrich y no la Gendarmería. La nueva ministra apuesta a recuperar una fuerza que quedó muy emparentada al pro y a lo peor de sus prácticas. La cuadra de la crisis. No se va a disparar, la cuota no se va a disparar. Es como repartir asado y no tener parrilla, no tener para prender el fuego. El mes de enero es una responsabilidad del próximo gobierno. Las vacunas nos costaron mucho a todos nosotros. Hay que destapar un champán, dijo, murió el peronismo. Ya está, explotaron por el aire. Van a sacar 7, 8 puntos en las elecciones en la provincia. Yo lo conozco mucho, ¿eh? Turco, no lo ves vos, Turco. Aceptá una mirada de otro tipo que piensa diferente a vos, Turquito. No lo veo de nuevo, Macri. Lo conozco de Boca, Turco, lo conozco bien del 96. Iba a las Peña con él. Marquitos Peña. Marquitos y Fernando de Andrés, con los cerebros, son los Lex Luthor de Cambiemos, ¿viste? Están con la cabeza sacando cuenta, los tipos son buenos. Marquito ganando elecciones, mírame, es bueno, ¿eh? Turco es bueno, ¿eh? Sí, es el Cholo Simeone de las elecciones, es bueno. Mírame, Turco. Pero te digo, es bueno, ¿eh? No perdió una todavía, Marquitos, ¿eh? Mírame, Turco, no perdió una elección. ¿No le tenés miedo? No. Yo no tengo por qué tenerle miedo. No tengo por qué tenerle miedo. Es el Mourinho de las elecciones. Que sigan soñando, no vuelven más. No vuelven más. Se terminó. No tiene... Este es un tema ya, si vos dice, querés, reelige Mauricio en el 2019, en el 2023 la pone a María Eugenia. Me cuentan que vos entrás a hablar con un ministro a Casa Rosada hoy, o hablás con la gente que gobierna,
y los tipos están fumando a mano, sentados así picando una aceituna, diciendo déjalo. No tienen chance, no tienen manera. Así todo con la inflación galopante que se sigue para arriba. Esto tiene un equipo de 600, 700, 800 mil pibes y están tiqui 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 manzana 23, tiqui 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 timbreo, tiqui 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 tiqui. Esto es lo que conviene, papá. Dice, no perdieron una elección. No perdieron una elección nunca y se van a seguir ganando y se van a quedar y van a quedarse 15 años más porque no pierden elecciones porque los otros juegan para ellos. Yo lo vi a Macri hacer goles en los minutos 90, Está bien, perfecto. Es jugador de hacer el gol del minuto 90. Perfecto. Cuando lo das por muerto, pling, aparece y te mete el palietal y te gana el partido, Turco. Indudablemente no vuelve más, ni ella ni los otros, no vuelven más. Métanselo en la cabeza, empiecen a entender que no vuelven más. La gente los detesta. A usted, señora, la gente la detesta. Buenas noches, Argentina. Una carita que yo hice cuando... que no la hice realmente. Las caritas de Cristina. Quiero contar, porque quiero contarle, me pongo nerviosa, Quiero contar la historia verdadera. En realidad, cuando me extendió la mano, debo ser sincera, sí, para explicar un poco por qué esa cara, que no es que la puse, me salió. Me salió. Pero voy a explicar por qué me salió esa cara. Porque uno debería ser, 8 años presidenta, cuántos legisladoras, podrías controlar un poquito los gestitos y las miraditas. Pero ¿qué pasa? Cuando él me extendió la mano, quiero contarles que por un instante pensé en no dársela. O sea, por la cabeza mía, aunque usted en segundos, pensé, se la doy, la verdad que no se la quería dar. Pero porque no soy hipócrita. No soy hipócrita. La verdad que después de todo lo que había hecho contra mí, contra mi familia, me parecía casi un gesto de hipocresía. Yo no soy de las personas que si no te quiero, te hago la sonrisita, te abrazo. No te digo nada, pero tampoco finjo. No me gusta fingir, en definitiva. Nada. No me gustan, mis sentimientos son mis sentimientos y los respeto, me respeto a mí misma. Pero bueno, la cuestión que cuando extiende la mano, yo le digo, pensé milésimas, no se la doy, pero ¿qué van a decir? Y ya mañana va a ser un escándalo que no le diste la mano, y bueno, y que esto no le diste la mano, y mirá, viste que es una porquería, una bruja no le da la mano, mirá vos, te das cuenta que esto... Y me imaginaba a todas esas mujeres diciendo, viste que no le doy la mano, que esto y que el otro, y digo, no. Bueno, agarré y le di la mano, pero bueno, mientras pensaba todo eso, la cara se me iba transformando y entonces ese es el resultado de la cara. Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de la familia. Es una deuda realmente muy baja. Yo siempre le decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, que no te da más plata, no me voy a la mierda, no, tranquilo, encima se puede tomar la deuda eternamente y corregir eso. Cuando vino, pasó un año y medio, fue una pesadilla, pero regar para atrás. Al expresidente Macri, que dijo, yo la vi venir. Yo siempre decía todo, cuidado, que no conozco los mercados, que no te da más plata, no voy a la mierda. Me parece que fortalece de que no puede ser el líder de la oposición. La Argentina necesita confiar en sus dirigentes y si él tomó las decisiones de ir al fondo y de tomar deuda, no puede responsabilizar a sus subalternos, con lo cual se tiene que responsabilizar él y delegarlo en sus funcionarios. La verdad que los funcionarios los eligió Macri. Él tomó las decisiones y me parece que
que debe hacerse cargo. El expresidente Mauricio Macri hizo una gran contribución a la coalición Cambiemos, con quedarse callado y ser prudente en este mes y medio. Y me parece que debe continuar en esa misma dirección. En el Rosedal porteño hay una serie de monumentos. Podemos encontrar a Gabriel García Márquez, mal hecho, Shakespeare, bien hecho. Me encuentro con un amigo que quiero mucho y es Benito Pérez Galdós, un hombre que ha escrito muchas novelas, y yo les recomiendo a ustedes, si no les gusta leer, que busquen en RTVE la serie, la miniserie española que ya tiene como 30 años, interpretada por Ana Belén, esa excelente actriz y cantante española. Fortunata y Jacinta. Es una historia de amores de dos mujeres y de dos clases sociales distintas, pero con un mismo sentimiento y una misma pasión hacia un mismo hombre. Es una historia maravillosa, pero que además pinta lo que se suele llamar el Madrid galdosiano. Les recomiendo, véanla porque es una obra de arte. Van a llorar, van a reír, se van a emocionar mucho. Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós, en una superproducción de la radio y televisión española que nunca perdió calidad más allá de los gobiernos que han tenido en España. Alejandro Roemers, el que lleva adelante los destinos de un laboratorio muy conocido, muchísimo dinero y ciertas intenciones de ser escritor. Bueno, de hecho lo es. Tiene inquietudes literarias y además una admiración por Cervantes, como les tenemos no solamente los que manejamos el español a gatas. Y entonces ha dedicado este monumento, la Fundación Roemers lo puso aquí, y esto me da pie también para hablarles de algo que algunos le temen, porque quizás se supone que se van a meter en algo tan denso como, no sé, el Ulises de Joyce, maravilloso por supuesto, o El jorobado de Notre Dame de Víctor Hugo, quizás por, digo, esa densidad que tienen en su escritura. No, el Quijote es otra cosa, se van a cagar de risa todo el tiempo, se van a emocionar, van a vivir aventuras, y es un libro de cargadas permanentes, de tomaduras de pelo, son todos bloopers, cargadas que le van haciendo toda la gente que él va encontrando en el camino con su pensamiento aventurero, entre comillas, quijotesco. Léanlo porque van a disfrutar de un español maravilloso, hablo del idioma, pero además de una comedia de pe a pa estupenda, que no pierde vigencia y que, claro, como es el gran libro, nos parece que es tan denso como la Biblia. No, todo lo contrario. Y se van a encontrar con todas las malas palabras muy parecidas a las de hoy, habidas y por haber. Hecho semántico, como dice el presidente de la República, Alberto Fernández, como dicen otros que son detenciones arbitrarias o son presos políticos. Lo cierto que en ese marco, como bien decís, unos días antes, previos a las declaraciones del presidente de la República, se ha filtrado este audio, dicen involuntariamente, por parte del titular, Pablo Vaca, del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy. Y aquí estamos precisamente con el diputado provincial Martín Palmieri. Bueno, diputado, primeramente, saber cómo fue que se filtraron estos audios y bueno, dice por lo menos el titular del Tribunal Supremo de Justicia de esa provincia, de su provincia, que esto ha sido adrede y que ha sido una trampa. Bueno, muy buenos días. Sí, estoy al tanto de las declaraciones del presidente del Superior Tribunal de Justicia. Nosotros tomamos conocimiento a través de una publicación de un medio digital acá de la provincia de Buenos Aires, El Cohete de la Luna. Inmediatamente desde el bloque de frente de toda la provincia de Jujuy, con algunas diputadas, interpusimos una denuncia penal en contra del titular de la justicia jujeña. Recordemos que todo esto en el marco de haber dicho supuestamente en una comunicación en off que Milagros Sala no se encuentra detenida por razones de causas propiamente judiciales, sino por razones políticas, porque complica la vida del gobernador Morales. No solamente dijo eso, ¿no? Dijo que formaba parte de un equipo en el cual el jefe era el gobernador Gerardo Morales. También afirmó que hay un fiscal que es el jefe de los fiscales encargado de la investigación penal en la provincia de Jujuy, que era el encargado o es el encargado de apretar jueces en distintos tipos de causas, al fin de utilizarla a la justicia como una herramienta de disciplinamiento o de ajuste hacia aquellos que pensamos de una manera distinta, propio creo que de todo el país
el modus operandi de Cambia, en caso de Jujuy, o de Cambiemos, en caso de Jujuy, de Frente Cambia Jujuy, para un disciplinamiento. Atento a esto, no solamente a lo que hacía referencia usted, hicimos una denuncia penal en contra del juez y en contra del fiscal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por retardo de justicia, y se inició desde el bloque del Frente de Todos un pedido de juicio político que ya tuvo casi un 100% de acepción en la Cámara de Diputados de la provincia. ¿Con una votación favorable para el juicio político? Sí, de 46, de 48 miembros, 46 estuvieron presentes y fue por unanimidad. ¿Iniciarse cuándo? Ya inició en el día de ayer, ya se constituyó la comisión investigadora en la cual se ratificó la denuncia por parte del presidente del Partido Justicialista en la provincia de Jujuy. ¿Y ha pedido licencia? Por otra parte, el titular del Supremo Tribunal de Justicia, Pablo Vaca. Él pidió licencia antes de que inicien o ingresen las denuncias, obviamente de una manera como un ardid para empezar a desviar la atención. De hecho, la Unión Cívica Radical en la provincia de Jujuy ya empezó a atacar a compañeras de bancada o a desviar el eje de la discusión, porque justamente nosotros venimos de hace mucho tiempo diciendo esto y afirmando que la justicia en Jujuy no es independiente, que es una herramienta de disciplinamiento y de ajuste a todos aquellos que pensamos de una manera distinta. Como te decía con anterioridad, en absoluta consonancia con los distintos puntos del país en los cuales este tipo de pensamiento político como es Cambiemos estuvo gobernando. El sitio dice que el candidato opositor Carlos Mesa se reunió en 2017 con funcionarios de la embajada norteamericana. La reunión fue secreta, pero después tuvo que admitirla porque trascendieron todas las grabaciones. Después fue el turno de los funcionarios de la embajada norteamericana, Marianne Scott y Rolf Olson, que se reunieron de manera informal con representantes diplomáticos de Bolsonaro, Macri y Piñera. En esas reuniones, los enviados de Trump buscaban apoyo para que los países del Cono Sur denunciaran fraude en las elecciones que ganaría Evo Morales. Por esa razón, las cancillerías de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay se pronunciaron como se pronunciaron. Parece increíble. Por favor, Jorge, mostrame de nuevo el paño donde sale Behind Back Doors. Por favor, el portal de sitio, el que vimos hace un rato. Todo eso lo decían el 8 de octubre de 2019. Estados Unidos estaba detrás de golpe. Dijeron que ya habían arreglado a los militares, que habían arreglado a la policía, que Evo Morales iba a ganar en primera vuelta. Tal cual lo dice el sitio. Fíjate la fecha, 8 de octubre de 2019. Y al final te decía quiénes iban a ser los actores que iban a participar de esto. Lo nombra Carlos Mesa, lo nombra Macri, lo nombra Piñera, nombra todos los que dijeron que no había golpe en Bolivia. O son videntes o los tipos son de la CIA y pasan información. Pero ¿sabes qué pasó hoy? ¿Sabes qué pasó hoy? Mostrame qué pasó hoy con el portal, Jorge. Porque no vas a poder encontrarlo hoy en internet. Fíjate. No existe más. Fue dado de baja. No existe. El sitio no existe. Esto hace Estados Unidos. El país de las libertades, el país de la democracia, el país de la no censura, el país que brega por las democracias en todo el mundo. Eso hizo Estados Unidos. Un sitio de internet de Estados Unidos anticipó con nombre y apellido todo lo que iba a pasar en Bolivia. Y esta es la segunda parte del mismo sitio. Toda la información la sacamos de ahí, 8 de octubre de 2019, hace más de un mes. Dale. A los preparativos. El 8 de octubre, el sitio de inteligencia Behind Back Doors publicó que los Estados Unidos se habían jurado la caída de Evo Morales. If we don't pay attention to Bolivia, it will soon become another Cuba, another Venezuela. Es más, el mismo sitio de inteligencia dice que la CIA contactó a líderes religiosos evangelistas para canalizar el envío de fondos a los golpistas. La Biblia está volviendo al Palacio de Gobierno. Nunca más volverá la Pachamama. Bolivia es para Cristo. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra se ha cumplido. La escalada de conspiración norteamericana se desarrolló en 3 etapas. La primera fue la de la preparación política, asegurando el fortalecimiento del candidato Mesa y erosionando la figura de Evo Morales a través de los medios y de las redes sociales.
Parte de la tarea estuvo a cargo de Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, quien fue el contacto con la Organización de Estados Americanos. Nuestro pedido a la OEA, al señor Luis Almagro, para que en un tuit haga un pronunciamiento, tienen las actas, la misión de la OEA lo sabe. Publíquenlas, disemínenlas, muéstrenle al mundo que en Bolivia Evo Morales no tiene mayoría, que habrá segunda vuelta y liberaremos a Bolivia del minimaduro boliviano que es Evo Morales. La idea del plan que entregó Estados Unidos fue llegar a las elecciones con el país paralizado y por eso organizaron un paro general el 10 de octubre. El camino después de las elecciones incluía denunciar fraude, buscar apoyo internacional, pedir intervención de la OEA y proscribir a Morales. El sitio norteamericano también anticipó que Fernando Camacho sería uno de los protagonistas del pacto y que obedecía órdenes de un empleado de la Embajada de los Estados Unidos llamado Rolf Olson. Un golpe de Estado claramente orquestado por Estados Unidos y apoyado por fuerzas de inteligencia, tanto el Pentágono como el Servicio de Inteligencia Civil de Estados Unidos. Increíblemente, un sitio periodístico de Estados Unidos anticipó hace un mes lo que sucedería en Bolivia y lamentablemente todo se cumplió al pie de la letra. Como en Estados Unidos levantaron el sitio, nosotros mañana vamos a publicar esto en el sitio ADN TV, el sitio oficial de nuestro Facebook, lo vamos a publicar en nuestros Twitter, para que veas verdaderamente lo que pasaba el 8 de octubre. El 8 de octubre te decían con nombre y apellido qué iban a hacer en Bolivia los norteamericanos. ¿Quién es Camacho? Es el líder opositor que supuestamente surge de la nada, es el líder opositor que supuestamente representa al pueblo. ¿Un tipo del pueblo? ¿Un tipo del pueblo que está en los Panama Papers? ¿Ese es un tipo del pueblo? En los Panama Papers siempre están los grandes empresarios que tienen conexiones con... ¿Con quién tiene conexiones la gente que está en general en los Panama Papers? ¿Dónde tienen empresas? Por favor, esto es para pensarlo. Tenemos que pensar qué nos está pasando. ¿Y sabes por qué? Porque en un ratito vamos a hablar qué nos puede pasar a nosotros. Que le pase a Bolivia... quizá no te preocupe. ¿Y qué pasa si esos intereses están acá también? Vaca Muerta, y te lo mostramos al comienzo de este año, es tremenda la cantidad de millones de dólares que hay debajo de esa tierra. Con algo de ingenuidad y mucho de despiste, uno podría llegar a creerse que lo que está sucediendo en Bolivia es una simple crisis institucional en la que las Fuerzas Armadas solo intervinieron para dar sugerencias y un gobierno de transición asumió el poder constitucionalmente. Pero basta con echar un vistazo a la cobertura de los grandes medios para convencerse de que nada de eso. Aprovechó su éxito, porque tuvo éxito en ese terreno para perpetuarse en el poder, convirtiéndose en el camino en un dictador. Los jóvenes fueron los que encabezaron este proceso social y político en Bolivia en las calles. Están aquí festejando lo que consideran recuperar la democracia. Estamos viendo diferentes espacios. Les recuerdo que estamos en 2 pisos, porque el exmandatario estaba 2 pisos. La habitación, bastante amplia por cierto, donde descansaba el expresidente Evo Morales. Si la cámara me acompaña, vamos a por este lado mostrar la calidad de los muebles, con un colchón, sí, bastante cómodo. Agradecerle muchísimo porque ha hecho la cobertura de todo lo que ha pasado en Bolivia. Aquí estamos transmitiendo en directo desde la suntuosa mansión que usaba Evo Morales con su equipo, rodeados de lujos dignos de un príncipe saudita, como por ejemplo una cama con un colchón incluido y no me van a creer, no una, sino 2 mesas de luz, una excentricidad exclusiva de millonarios. Y atención a esto otro, un armario con puertas y hasta estantes en su interior, donde colocar cosas seguramente valoradas en miles de dólares. Ni María Antonieta derrochó con tanta ostentación. Fernando. La visita de Evo Morales a un restaurante mexicano acompañado de personal de la Cancillería de ese país también fue profusamente reseñada en los medios internacionales, detallando menú, instalaciones, precios, como si se tratara de algo relevante. ¿Qué me dices? ¿Que un indígena entró a un restaurante? ¿Un restaurante? De esos donde pides comida y te la traen servida en platos, con cubiertos. ¿Y no le expulsó la seguridad? No puede ser.
Debe ser narco o algo así. ¿De dónde sacaba Evo Morales los millones de euros? Bueno, de la venta de cocaína a los mexicanos. Evo ahí se estaba metiendo en el bolsillo 5 millones de dólares. 5 millones de dólares mensuales. Que un presidente renuncie presionado por militares, huya del país y la cobertura mediática se centre en dónde duerme o dónde desayuna, da como mínimo para sospechar. Más cuando su sucesora se autoproclama a sí misma en un parlamento vacío, recibe la banda presidencial de un efectivo militar. Recuerden, solo están ahí para sugerir, por supuesto. Y lo que hacen los grandes medios es compararla con Angelina Jolie. Y no es que no hubiera nada que destacar de la nueva jefa de Estado autoproclamada y por eso hubo que recurrir a su supuesto parecido físico con estrellas de Hollywood. No. Por ejemplo, su inacabable colección de tweets, viejos o no tanto, borrados o por borrar, que con razón serían motivo de escándalo mediático de aparecer en la cuenta de Maduro o Correa, pero también en la de Bolsonaro o Trump, y en su caso pasan totalmente desapercibidos. O su discutible teoría sobre el origen del concepto de Estado laico, que no fue motivo de comentario noticioso ni editorial, y eso que fueron declaraciones suyas a la BBC. Y para nosotros era de mucho significado que en el palacio esté la Biblia. Todavía Bolivia es un Estado laico bajo la Constitución, ¿no? Pero es que eso fue una impostura del movimiento al socialismo. O las afirmaciones de la nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, poco antes de que la mayoría de periodistas argentinos presentes en el país tuvieran que abandonarlo por amenazas, que tampoco tuvieron mayor eco en grandes medios, aunque solo fuera por solidaridad gremial. Y aquellos periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley. Menos mal que es la ministra de Comunicación. No me quiero imaginar sus declaraciones sobre la libertad de prensa si llega a ser la de Interior o Defensa. Eso por no mencionar los niveles de violencia de policía y ejército desde que asumió Áñez, que no se vivían en el país desde 2003 y que, oh sorpresa, tampoco están siendo destacados. Desde las elecciones y hasta la renuncia de Evo Morales hubo 3 muertos en circunstancias poco claras. En aquel entonces, los grandes medios utilizaban la palabra represión y equivalentes con profusión e entusiasmo. Pero desde la autoproclamación de Yanine Áñez, la palabra represión se esfumó de los titulares a pesar de los más de 20 fallecidos producto de la violencia policial y militar. Otro giro llamativo ha sido el cambio en la terminología para referirse a quienes protestan. Manifestantes cuando protestaban contra Evo Morales, cocaleros cuando protestan contra Áñez, para darle un aire de ciudadanos indefensos a los primeros y de narcos armados a los segundos. Donde sí han puesto todo el énfasis los grandes medios en estas semanas ha sido en el informe electoral de la OEA. El énfasis, porque los ojos no. Pero hay un golpe de Estado en Bolivia. Lo que ha habido es un pucherazo del que era presidente de Bolivia. Ya que en el texto que todos citan como supuesta evidencia de gigantesco robo electoral, no se habla de ningún robo masivo. Es más, dan por ganador de la primera vuelta a Evo Morales. Apenas se encontraron irregularidades en el 0,22% de las actas y al leerlo se nota las prisas por dar una conclusión rápido. De hecho, ya salieron estudios que rebaten la metodología y conclusiones apresuradas del propio informe, señalamientos ante los que el secretario general de la OEA reaccionó con la templanza que lo caracteriza. Nos enteramos también estos días que había 2 espías argentinos en la misión de auditoría, lo cual es un despropósito. Mandar espías acá, por supuesto que, y después esos espías tratando de hacer un informe sobre, claro, o sea... Vaya, qué lástima que los supuestos espías hubieran sido invitados por la propia OEA para supervisar los comicios. En fin, como guinda final a esta inolvidable cobertura, no podía faltar la supuesta intervención de cubanos y venezolanos, que ya deben estar literalmente agotados después de saquear en Ecuador, quemar el transporte público en Chile y ahora disfrazarse de campesinos bolivianos para votar por Evo. ¡Qué versatilidad! Así que ya saben, cuando tengan dudas sobre lo que ocurre en un país, fíjense en lo que los grandes medios destacan y lo que los grandes medios omiten. No es que así van a obtener la verdad absoluta, no, pero sin duda estarán un pasito más cerca.
Sí, aquí estamos en vivo y en directo desde el despacho de Ina Afinogenova, donde abundan los lujos y el confort más exclusivo, como por ejemplo aquí tenemos un dispensador de agua potable en sus variantes agua caliente y agua fría también. Asimismo hemos encontrado en este lugar una pelota de fútbol completamente esférica, y si me siguen por aquí vemos ya en el puesto de trabajo, vemos aquí un monitor del tipo rectangular con sus 4 ángulos de 90 grados incluidos, por no hablar de esta cómoda silla de tonalidad negra. Si me siguen por aquí, seguimos viendo, además de este elegante armario de diseño, un perchero de tipo metalizado donde habitualmente cuelgan abrigos seguramente de alta gama. Así es el ambiente en este despacho, donde el despilfarro y el gasto absurdo de dinero salta a la vista. Si están tan cansados de este tipo de coberturas como yo, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Hermanas y hermanos del pueblo de Bolivia, durante los últimos meses hemos sido testigos de hechos de violencia. Creíamos que eran parte del pasado. Se han incrementado los casos de racismo y de discriminación. Hemos visto cómo se perseguían y golpeaban a personas simplemente por vestir un color de ropa o militar en un partido político. La desconfianza no puede ni debe adueñarse de nuestra vida cotidiana. La mayor riqueza de nuestra patria está en su maravillosa diversidad. Debemos construir puentes de hermandad entre Plan 3000 y Equipetrol, entre el Alto y San Miguel, y Calacada con la zona sur. Estoy convencido, me he convencido, que la violencia se alimenta de más violencia. Muchos lugares del mundo nos enseñan que desandar el camino de la violencia es muy difícil. Debemos aprender de esas lecciones. Por estas y otras razones, en mi calidad de presidente del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, quiero invitar a jefes y presidentes de partido, a agrupaciones ciudadanas, a las alianzas, a candidatas y candidatos a presidentes, a directores de comunicación y al pueblo en general, a que juntos hagamos un gran acuerdo nacional para garantizar un ambiente de paz en nuestras elecciones. Respetuosamente propongo las siguientes iniciativas colectivas: erradicar el discurso de odio en las calles, en las redes, en los medios de comunicación, y erradicar el racismo y todas las formas de discriminación. Erradicar las noticias falsas, las mentiras, la guerra sucia en toda la campaña electoral. Desarticular todos los grupos de choque, paramilitares y otros que atenten contra la vida, la integridad física y la libertad de las personas. Garantizar que todos los partidos políticos puedan hacer libremente la campaña a lo largo y ancho del territorio nacional. Garantizar que todas las casas de campaña sean respetadas. Garantizar que esta campaña electoral se caracterice por el debate de ideas y la contraposición de programas de gobierno para que el pueblo elija a quien considere mejores. Garantizar que se respete la huipala, la pollera y la corbata. Garantizar que las instituciones como la policía y las Fuerzas Armadas cumplen estrictamente con su rol constitucional. Que se preserve el voto de todas y todos los bolivianos. Que ningún grupo atente contra las instalaciones de tribunales electorales. Garantizar la efectiva participación de la comunidad internacional para que sean testigos y garantes de todas las etapas del proceso electoral. Hermanas y hermanos, les propongo, pongamos todo nuestro esfuerzo para que las elecciones sean un verdadero escenario de reencuentro entre bolivianas y los bolivianos, para cerrar todas las heridas.
Esperamos que este proceso nos permita construir juntos una Bolivia digna, soberana, fraterna y solidaria. Muchas gracias. Ya pasaron 4 días desde que publicamos en el Destape Web la noticia, la información, los documentos que muestran cómo el macrismo le pagó a Van der Broele, a Alejandro Paul Van der Broele, con un hotel para que declarara en contra de Amado Boudou en el juicio Chicone, juicio en el cual Amado Boudou fue condenado a más de 5 años de prisión. Publicamos la nota, publicamos los documentos. Hablamos ayer, ¿sí?, con Amado Boudou, hablamos con sus abogados, con Graciana Peñafort, y quería plantear varias cosas respecto de aquellos que se denominan periodistas y sobre todo aquellos que se han autotitulado periodistas serios y que forman parte de ese sistema de autolegitimación constante en el cual se levantan las notas, se entregan premios, reciben distinciones, viajes, etcétera. Es muy impactante, y no lo planteo por un tema de vanidad personal, sino por el mero tema, ¿sí? No tengo ningún interés en que me citen a mí, sino que hablen del tema porque no es un tema puntual, no se trata de Boudou, ¿sí? Y no se trata de Van der Broele, se trata de algo sistémico y que funcionó durante el gobierno de Macri, que fue la utilización del Poder Judicial, de recursos del Poder Ejecutivo y de una alianza con algunos medios de comunicación y con algunas embajadas para perseguir opositores políticos. Sáquenle el nombre del kirchnerismo, sáquenle el nombre de Boudou, sáquenle el nombre, si quieren, de la Argentina. En cualquier país del mundo que se utilicen recursos públicos para adornar a jueces y fiscales y que esos jueces y fiscales agarren la Constitución, el Código Penal, lo tiren a la basura, le bailen un malambo encima y detengan opositores políticos y le avisen a los canales de televisión para que filmen a esos opositores políticos en pijama mientras los detienen y los mantengan detenidos mientras los jueces están negociando un ascenso y los condenan mientras negocian ese ascenso y los condenan en base al testimonio de una persona a la cual el propio gobierno de turno le pagó con un hotel ese testimonio. En cualquier país del mundo que se contara esa historia, sería tapa de todos los diarios, canales de televisión, y habría muchos, en este caso, exfuncionarios que tendrían que estar dando explicaciones. Y eso no sucedió, ¿sí? Salvo contadas excepciones, la gran mayoría de la prensa argentina ha decidido que este tema, que es un tema grave, no esté en sus prioridades periodísticas. Y eso es una decisión. No es que no se enteraron, no es que no lo saben, no es que no les entró en la edición, es una decisión de silenciar, insisto, algo sistémico. Olvídense de que se trata de Boudou, olvídense de que se trata de Van der Broele. Se trata de la persecución judicial y mediática a opositores políticos. Y quiero agarrar lo que sí le dieron bola en esta semana, que obviamente es un tema importante, que es la muerte del juez Bonadío, que es el emergente de todo este sistema del cual les estoy hablando, para hablar de 2 notas en particular de periodistas premiados, reconocidos, que deben tener sueldos muchísimo más altos de lo que tiene cualquier periodista, que son Diego Cabot y Hugo Alconadamón. Diego Cabot ayer publicó una nota que yo leí por la tarde, porque trato de evitarlos, pero publicó una nota a raíz de la muerte de Claudio Bonadío. Y la nota es de un nivel de brutalidad y de impunidad, porque cuenta todas las maniobras ilegales que hicieron él, como alguien con patente de periodista, el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadío, para armar una causa para perseguir opositores políticos. Lo cuenta, lo publica, se lo publica al segundo diario de tirada nacional, que es el diario La Nación, y no pasa nada. Y lo único que me generó fue asco. ¿Sí? A mí me da asco. Imagínense si yo me siento en este micrófono o escribo una nota en el Destape que dice: bueno, yo me junté con el juez Pirulo y el fiscal X, Díaz, ¿sí? Y bueno, y empezamos a armar pruebas y yo le pasaba información y el juez me decía: bueno, esto quédate tranquilo que lo vamos a tener, esto no lo tenemos pero no importa, lo vamos a apurar, revelame tu fuente y yo se las paso. Si yo contara todo eso, sería un escándalo. Si yo armara una causa con un juez, sería un escándalo. Si armara una causa con un fiscal, sería un escándalo. Los periodistas investigamos
y publicamos. Yo lo que publiqué el lunes no lo arreglé con ningún juez ni con un fiscal. Conseguí la información, investigué, lo escribí y publiqué con los documentos. Lo que hizo Diego Cabot no tiene nada que ver con periodismo, sino que fue prestarse a una operación de servicio de inteligencia y que tanto Bonadío como Stornelli sabían. Y lo hicieron con Bonadío porque era el único que iba a llevar adelante esto por fuera de lo que dicen las leyes y el Código Penal. Y eso lo escribió ayer Diego Cabot y está publicado, ¿sí? Y el otro caso es el de Hugo Alconadamón, que para muchos es un periodista prestigioso, que ha recibido muchos premios, al cual le creen, ¿sí? Le creen por el simple hecho de que lo diga Alconadamón. Y ahí no les obliga. Yo cuando Horacio Berbisky dice algo le creo. La diferencia entre Alconadamón y Horacio Berbisky es que Horacio Berbisky te publica los papeles y por ahora no ha tenido ninguna desmentida a lo largo de 50 años de carrera. Y miren que ha escrito de cosas importantes. Alconadamón, por ejemplo, para darles solamente un ejemplo, publicó que Cristóbal López y Fabián de Sousa le debían casi 8.000 millones de pesos a la AFIP y no lo estaban pagando. Y él, junto con Ricardo Gil Lavedra, que fue el encargado de perseguir a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, pagado por la AFIP de forma irregular, más de 4 millones de pesos le dieron a Ricardo Gil Lavedra, otro que tiene una pátina de persona seria por haber sido parte del juicio a las juntas, detuvieron a estas personas y estuvieron presas durante mucho tiempo. Alconadamón no publicó nunca un solo papel de que efectivamente esa deuda existiera. Y lo que pasó es que cuando se hizo un peritaje, se demostró que esa deuda no existía, que la deuda no era de 8.000, era de 1.600 millones y que ya se había pagado casi todo y estaba todo en un plan de pagos. Y cuando Alconadamón tuvo que ir a declarar en el juicio como testigo, quedó patinando porque el abogado Carlos Beraldi le preguntaba de dónde había sacado la información o cómo había llegado a esas conclusiones que había publicado y nunca lo pudo sostener. ¿Sí? La diferencia entre Alconadamón y lo que hacemos nosotros es que nosotros, por ejemplo, en el caso de Van der Broele, están subidos los documentos. Hagan lo que quieran con eso. Alconadamón nunca te publica un documento de todas las cosas que afirma. Y le creen y le dan entidad porque es parte de ese establishment periodístico. Como parte del establishment periodístico, ayer escribió una nota en el New York Times. Porque los medios también tienen redes de autolegitimación y en el caso de Estados Unidos, el New York Times funciona como legitimación de lo que acá hace el diario La Nación. Y la nota que le explicó a los lectores del New York Times quién era Claudio Bonadío la escribió Hugo Alconadamón. Y en esa nota habla de los claroscuros, de que persiguió al poder, de que se animó, y no menciona, y todos aquellos que hayan leído esa nota no lo saben, que Claudio Bonadío encubrió la investigación por el peor atentado terrorista que tuvo la Argentina, que fue el atentado a la AMIA. O sea, ¿qué clase de periodista serio puede ser alguien que escribe una nota sobre un juez y no menciona que ese juez encubrió durante 5 años la investigación de un atentado terrorista en el cual fueron asesinadas 85 personas? En cualquier escuela de periodismo digna, eso sería el eje de la nota. Y ese fue el eje que nosotros tuvimos cuando hablamos de Claudio Bonadío, que encubrió el atentado a la AMIA, que demoró causas en las cuales había pacientes hemofílicos que se iban muriendo porque las demoraba, que encubrió casos de corrupción, que violó todas aquellas leyes y todo lo que dice el Código Penal, que en su despacho le decían la embajada porque ahí no regía el derecho argentino. De todo eso se perdieron los lectores de Hugo Alconadamón al leerlo. Es algo que tenemos que repasar en estos tiempos. Personajes como Cabot con Alconadamón, que después terminan teniendo mucha influencia en lo que pasa durante las elecciones, pero básicamente lo que hacen en sus notas es mentir, es operar, es no dar información, es ocultar información, es silenciar y además sin ningún tipo de respaldo documental. Bueno. No dar información, es ocultar información, es silenciar y además sin ningún tipo de respaldo documental. Bien, me despido de este picadito mafioso e intenso y les aconsejo ver un link que dejo aquí al pie con una nota muy interesante de un estudioso que nos dejó hace muy poco de la relación de la familia Macri con la mafia. Está probado. Lo que pasa que Clarín, La Nación, América, El 13, Telefe, La Voz del Interior, Cadena 3, no te habla de eso. Hay mucha plata y mucho miedo en el medio. Chau.
Ba-da-ba,